Buenos Aires, provincia. London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. Ministro Sica, gracias por estar. No, al contrario, gracias por la invitación. Es la primera vez que viene como ministro. Usted venía periódicamente como consultor. En mi otra vida. En la otra vida. En mi otra vida, que era consultor, venía. Hay otra vida. Sí, hay otra vida. ¿Y cuál prefiere? Esta es muy buena, muy gratificante y en un momento también importante del país, que es un momento de cambio, así que te diría que estoy muy reconfortado. Bueno, aclaro, la deuda a la cual me referí, que no es una deuda, por supuesto, fue que en uno de los programas del Medallero le dimos un pinocho a Dante Sica, lo tomó con muy buen humor como corresponde, porque en lugar de recesión hablaba de desaceleración. Bueno, son las cosas... Digamos, las licencias que nos permitimos cuando cerramos todos los jueves el programa. Le tengo que hacer una pregunta casi obligada. A ver, todo este tema de corrupción que está a la luz, de los cuadernos, lo de vudú que viene, ¿puede afectar la recuperación económica después que pase el desierto, ¿no? Digamos, estamos entrando... Estamos en las orillas del Sahara. Sí, sí. Después, ¿usted cree que puede afectar la expectativa que tiene el gobierno sobre mejorar a partir del año que viene? No, yo diría que no. Claramente, primero, bueno, estos procesos de transparencia realmente son importantes para el país. Fíjate que desde una denuncia periodística se está avanzando, así que me parece que como sociedad realmente esto es importante. ¿Qué es lo que estamos observando ahora? Digo, primero tenemos un impacto, hoy lo vimos en el riesgo país, en lo que yo comentaba recién, en la caída de las acciones. Aumento de... ¿Hoy las acciones también o ayer? Ayer cayeron, hoy estuvieron más estables. Bien. Lo que ahí tenemos que ver es que me parece que hay una sobrereacción en el sistema financiero internacional, que es como que asocia estos temas de los cuadernos al lavallato, y realmente son dos procesos, desde el punto de vista económico, muy distintos. A ver, ¿por qué? Explíquelo porque es muy interesante. Cuando uno mira al Brasil, primero, Brasil se dio... El impacto, la bomba neutrónica de todo el proceso de corrupción se dio sobre Petrobras. Petrobras es una de las empresas más importantes de Brasil, que explicaba casi el 50% de la inversión pública y la inversión privada desde el punto de vista de Brasil. Segundo, relacionó a un conglomerado de empresas constructoras nacionales en términos de su relación de compras públicas, pero que no solo estaban en la construcción, sino que tenían complejos alimenticios, estaban en el sector energético, que ante la crisis y ante, digamos, la caída de sus contratos tuvieron que salir a liquidar activos, con lo cual empezaron a agravar todo lo que era la economía brasilera. Y el otro dato importante es que afectaba a políticos o a funcionarios que estaban en el gobierno por cohecho en ese propio gobierno. Entonces, en este caso... Bueno, tuvo la destitución de Dilma Rousseff. Bueno, y en el medio tuviste la destitución de la presidenta. Entonces, que si bien fue por un factor distinto, porque sí, no relacionado, pero también te agravó, si querés, el ambiente político. Cuando nosotros estamos viendo un proceso de coimas o de cohecho o de corrupción que está relacionado con el gobierno anterior, que no salpica a ningún funcionario de este gobierno, y que se relaciona con algunas obras que solo muy pocas son las que están continuando ahora. Cuando uno mira el proceso de estos últimos 2 años, ha sido un proceso con mucha transparencia, mucha apertura, que ha bajado muy fuertemente los precios con respecto a la gestión anterior. Por lo tanto, te diría, pasado, si querés, este vendaval o estos días donde cuando un operador desde el exterior compra o vende un bono, se toma muy poco tiempo para tomar decisiones y a lo mejor el lavallato suena parecido al cuaderno Gloria. Bueno, de hecho, se asocia, al menos periodísticamente se asocia. Por lo menos lo que yo creo que cuando pase estos días y esta turbulencia, me parece que el impacto real sobre la economía no va a ser tan fuerte. Y, digo, dejando de lado el tema de la corrupción, los datos que están viniendo no son datos buenos, ¿no? Digo, particularmente los vinculados a su área que tiene con la producción. Se habla en la industria de cerca de un 40% de capacidad ociosa. Hemos visto la caída de la actividad económica de 5.8 en el mes de mayo. Digo, en su perspectiva, ¿cómo sigue en los meses que vienen? Yo te diría, estamos viendo los indicadores de los peores meses. Digo, el impacto de la crisis cambiaria
claramente ha tenido impacto sobre el nivel de actividad y sobre el nivel de inflación. Estamos esperando una inflación más alta de la esperada en términos anuales y seguramente vamos a tener un nivel de actividad menor a lo esperado. Pero también cuando lo miramos, lo que tenemos que ver es, estamos ante, si querés, la recesión más corta de los últimos años. Cuando miremos el año, vamos a ver que el año va a terminar entre 0 y 0,5 desde el punto de vista de crecimiento. Dos, si querés, partes del año muy diferenciadas. Hasta mayo veníamos creciendo casi al 3,5% con 7 trimestres de crecimiento continuo y muy diferenciado. Es decir, en los primeros meses, entre mayo y te diría julio, estamos mirando el impacto de lo que fue la sequía, mucho más profunda de lo que se esperaba, ¿no? Casi 3 puntos del 5 y pico, ¿no? Más o menos te estaba explicando eso y con un impacto fuerte, no solo sobre la cuenta corriente, las exportaciones, sino sobre el nivel de actividad. Y te diría que a partir de estos meses vamos a ver, por lo menos hasta septiembre, octubre, el impacto de los últimos remozones del impacto de la sequía, sumado ahora sí al impacto de la crisis cambiaria y lo que es el reacomodamiento de precios relativos. Entonces nosotros tenemos mucha expectativa y somos optimistas en ese sentido, que para el cuarto trimestre ya vamos a ver un amesetamiento y vamos a empezar a ver dar vuelta a la economía. ¿Y usted cree también, más allá de que el número global que se espere de la inflación para este año sea alrededor del 30 o 32, ¿usted cree que igual a partir de los próximos meses tendrá una tendencia un poquito a la baja o que todavía, porque faltan algunos faltan algunos meses de tarifa, ¿no? Sí, yo te diría así, creo que julio es el último mes alto que vamos a ver. Julio va a estar seguramente alrededor de 3, un poquito más arriba de 3. Creo que ya agosto vamos a tener un índice que va a perforar el número de 3. En agosto creo que tenemos todavía el impacto de precios desde el punto de vista de ajuste de tarifas de electricidad. Septiembre ya no vamos a tener cambio en precios regulados, con lo cual vamos a ver un índice bastante más bajo. Y a partir de ahí vamos a ver una inflación que entra a acomodarse más cerca del 2% en la expectativa que estamos teniendo en términos inflacionarios. Con lo cual también esto es importante, porque en el último trimestre, por este reacomodamiento y esta reapertura en base a las cláusulas gatillo, a las cláusulas de reconversión que se habían puesto en las paritarias, vamos a tener un último trimestre donde el salario mensual va a estar por encima de la inflación mensual. Por lo tanto, yo creo que tenía 3 factores. Salario real en mensual positivo, tasa de interés ya en términos de baja y un dólar estable, y de alguna manera van a empezar a reanimar el consumo y también van a empezar a reanimar el crédito, que tiene, si querés, un impacto bastante fuerte de reacción cuando la inflación calma y la tasa la tasa de interés empieza a bajar. Voy, ¿no? Digo, la idea es el crédito vuelve si la tasa baja, si no es difícil. Seguramente. Digo, en un contexto de incertidumbre, cuando vos tenés mucha volatilidad cambiaria y una tasa de interés tan alta, claramente el consumo se retrae. Digo, porque todo el mundo, por un lado, cuando hay mucha volatilidad cambiaria, con un cambio tan abrupto como tuvimos de precios relativos, no hay precio. Cuando vos ves una copa, buscás en 10 negocios y tenés 10 precios distintos. Entonces esto también la gente se retrae, porque vos no sabés si estás comprando caro o barato. Aparte tenés incertidumbre con respecto a lo que es tu nivel de actividad, tu nivel de empleo. Cuando la economía entra a calmarse, insisto, nosotros tenemos la convicción de que estamos transitando, si querés, los últimos metros de lo que es la crisis cambiaria, que le va a permitir al Banco Central poder, en la medida que la inflación también comience a bajar, comenzar el proceso de baja de tasa de interés. Porque, y esto también es importante, esta tasa de interés no es la tasa de interés que vamos a tener por el próximo año. Es una tasa de interés de compromiso para aferrar. ¿Por el próximo año? No, digo, para frenar. Se apaga la luz, ¿eh? Me hubiese dedicado al sector bancario y no a ser ministro de producción, ¿no? Digo, pero claramente es una tasa para poder frenar la crisis cambiaria. Por lo tanto, te diría, estamos transitando, si querés, julio fue quizás uno de los meses más duros en materia de inflación y en materia de caída de actividad. Ya empezamos a ver un descenso a nivel de caída. Y un dato interesante, cuando uno empieza a mirar, ya te diría en el mes de agosto, por llamar así, la economía que está relacionada con el sector agropecuario, con la no agropecuaria, ya la economía relacionada con el agro, con respecto al mes anterior dejó de caer y empieza a recuperarse, mientras que todavía tenemos que mirar, y es donde estamos prestando mayor atención,
a todo, si querés, al complejo industrial, en especial a las pequeñas y medianas empresas. A eso iba. En las cuales hoy, si querés, es donde más golpea este estrés financiero que estamos teniendo, ¿no? Venimos con 3 meses de tasa alta, donde los bancos en algún sentido han actuado muy procíclicamente, porque vos sabés que han tendido a retraerse del crédito. Sí. Entonces estamos poniendo toda nuestra batería de atención y de los instrumentos que hemos sacado en este último mes y medio a tratar de garantizar y a tratar de darle liquidez a la cadena de pagos. Ahora, le pregunto, una doble pregunta. En la caída, estoy hablando del sector industrial, ¿no? Sí, sí. La caída fue más o menos homogénea. ¿La recuperación, usted la prevé de la misma forma o probablemente se dé por bolsones? Te diría, no fue tan homogénea, fue también heterogénea. A ver, ¿por qué? Porque vos, por ejemplo, cuando mirás el sector automotriz en términos de producción viene creciendo. Lo que cae son los patentamientos, ¿no? Este año teníamos pensado tener casi 1 millón de autos patentados. Bueno, también porque hay una pequeña recuperación de Brasil. Bueno, ahí está la cuestión. Por eso te decía, cuando vos mirás el sector industrial, por ejemplo, autos crece. Si bien es heterogéneo también al interior, porque Brasil está traccionando bien, porque también esta modificación del tipo de cambio le ha dado mucho más competitividad y la apertura de mercados. Acordate que el año pasado se abrió el mercado de Colombia, sí, y esto ha permitido que tenga una mejor salida. Entonces, lo que digo, tenemos bastante heterogeneidad. Tenemos sectores que todavía, a pesar de que desaceleran, están positivos con respecto al crecimiento del año pasado, u otros sectores como textil, calzado, que siguen cayendo como venían cayendo el año pasado. Entonces, la recuperación que estamos observando, seguramente aquellos que son más dedicados al comercio exterior, autos, todo lo que tiene que ver con algunas maquinarias, los que están asociados al sector energético, son proveedores del sector energético, en especial algunos sectores de la metalmecánica. Vos sabés que Vaca Muerta y las inversiones de ese sector siguen siendo muy firmes y de alguna manera sostienen, son los que primero van a recuperar, igual que aquellos de maquinaria agrícola, que si bien todavía los números dan caída, cuando observás los pedidos que ha habido en la rural, que se cerró hace 10 días, empiezan a dar un repunte en pos de la nueva cosecha. Dígame, no. No, y después, donde van a venir un poco más rezagados y que van a levantar un poquito después, a partir del consumo, son los sectores que están más vinculados al consumo masivo. Con los sectores más golpeados, usted mencionó concretamente textil y calzado. ¿Qué pueden hacer ustedes? Nosotros estamos trabajando con ellos, mirando algunas medidas en términos de lo que ha sido la reforma fiscal, como para tratar de adelantar algunos beneficios de esa reforma. Estamos viendo también tratar de darle liquidez a la cadena de pagos, en especial a las pymes, como para que no sufran porque ha habido un alargamiento muy fuerte. Y te diría que ha pasado una cosa bastante particular. Sectores que quizás eran, si querés, hasta principios del año, muy demandantes de protección, hoy muchos de ellos están viendo que tienen, por la calidad de su producción, por los temas de diseño y por lo que ha sido esta mejora de competitividad, posibilidades de poder empezar a exportar. Entonces, en el caso de calzado los estamos acompañando como para empezar a ver algunos pedidos que tienen que ver con lo que es el mercado en especial de América Latina, algunos sectores como son hilanderías o tejidos que pueden ver ahora una mejora en la exportación de Brasil, y para el caso de confecciones y también para calzado de comercio interior, hay un programa que se llama Hora 12 que lo alargamos hasta finales del año, porque en especial cuando vos mirás en lo que son las cuotas de corto plazo, casi el 50% de sus ventas se explican por ese programa. Dígame, la última, ¿usted le teme mucho, poco o nada a lo que pueda pasar en Brasil? Nos preocupa mucho lo que pasa en Brasil, estamos muy atentos. Hay un proceso electoral, hay una gran incertidumbre. Hay un proceso electoral con muchísima incertidumbre y te diría que hoy no está claro a 60 días de la elección quiénes van a ser los candidatos que pueden estar en segunda vuelta. ¿Yo qué es lo que creo con Brasil? En la medida que pueda tener un candidato votado a través de las urnas, en la cual el mandato popular decida, seguramente vamos a tener algunos meses o los primeros meses un poco de turbulencia hasta que define su política, pero Brasil ha hecho fuertes reformas y ya la sociedad brasilera necesita de alguna manera un proceso de calma que me permite pensar que vamos a tener un Brasil recuperando el año que viene. Ojalá tenga razón. Si no, otro Pinocho. Le agradezco. Si no me ligaré, usted me dio la idea. Usted me dio la idea. Igual nos vemos después. Le agradezco mucho. No, al contrario, gracias a vos. Nosotros vamos a un corte, nos está esperando Fernando Sánchez, vamos a hablar de los cuadernos y nos está esperando Florencia Arieto, vamos a hablar de la despenalización del aborto. Ya volvemos.